Bien, continuamos aquí a su servicio para hablar hoy acerca de las famosas enfermedades digestivas. Y para desarrollar este tema tan interesante, hoy me encuentro en la compañía del doctor Joan Manuel Carvajal García. El doctor Carvajal es gastroenterólogo y cirujano bariátrico. Doctor Joan Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación. Javier, muchas gracias a usted por invitarme, a los televidentes, gracias por recibirnos en su hogar. Bueno, médico, ¿qué se puede considerar como una enfermedad digestiva? Javier, hay muchísimas situaciones en donde hoy día los pacientes nos consultan por problemas digestivos. Básicamente me refiero a esos pacientes que nos relatan padecimientos que denominan coloquialmente como la gastritis, como el reflujo gastroesofágico, como los problemas de agrieras, las sensaciones de llenura frecuente, de distensión abdominal y los problemas del colon. Un grupo de patologías frecuente, inquietante, que genera molestia en los pacientes, afecta a uno de los placeres grandes que tenemos en la vida, como es la alimentación, y que sin duda alguna, de alguna manera, alteran el sentirse bien del paciente, a lo que los invitamos a que nos consulten para poder ofrecerles, con base en la consulta, la mejor opción de tratamiento en un momento determinado. ¿Cuáles son esas causas particulares de esas enfermedades? Sí, yo considero que la gran mayoría de los problemas digestivos que hoy tiene la población colombiana están fundamentalmente dados por las características de la dieta que ingerimos. Y los pacientes son bien claros en manifestarles a uno cuáles son esos tipos de alimentos que lamentablemente le caen mal, por decirlo de alguna manera. Obviamente uno, a través del interrogatorio y de una buena historia clínica y del examen físico, puede establecer qué tipo de patologías en el sistema digestivo están generando estos trastornos y poder llegar en un momento determinado a recomendarle al paciente cuáles son las mejores indicaciones dietéticas que le van a permitir prevenir o mejor curar en un momento determinado algunos síntomas digestivos. Siempre hay que tener en cuenta que hay algunas patologías propias del sistema digestivo que van a dificultar en un momento determinado la adecuada digestión de los alimentos. Y es por eso que es fundamental para nosotros no solamente la evaluación desde el punto de vista médico, en el sentido de una buena entrevista, un buen examen físico, sino que en algunas ocasiones tenemos que echarle mano a algunos elementos del diagnóstico, como la endoscopia, que nos permiten poder tener un adecuado análisis del paciente y poder establecer un diagnóstico y con base en el mismo establecer un plan terapéutico. Mencionamos la parte de alimentación, pero en muchos pacientes se escucha que tienen eventualmente una buena alimentación, pero que tienen muchos problemas en su parte personal. ¿El estrés qué papel juega en este tema? Muy interesante pregunta, Jader. El sistema digestivo es uno de los órganos más grandes que tiene el cuerpo. Recordemos que el sistema digestivo arranca desde la boca hasta su porción final, que es el ano, y todo ese gran sistema que es el tracto digestivo tiene una directa interconexión con la actividad cerebral, con la actividad neuronal. Los estados de ánimo influyen directamente y lo pueden hacer de manera positiva y obviamente de manera negativa. Es claro, y seguramente muchos de los que nos están viendo esta noche lo ha padecido, que en situaciones de angustia o de estrés aparecen síntomas como agudización de la gastritis o lo que el paciente en un momento determinado puede denominar la úlcera, u otro tipo de situaciones que ante el estrés o ante una situación coyuntural aparecen padecimientos del colon expresados básicamente como por ejemplo un ataque agudo de diarrea. Seguramente a muchas personas les va a ocurrir. Eso lo que demuestra es que las neuronas y nuestro cerebro está conectado directamente con el tracto digestivo y en muchas ocasiones, como lo decía Jader, por más de que se intervenga a nivel de la dieta, por más de que se intervenga a nivel terapéutico, esa situación emocional en un momento determinado no cambia, pues eso puede de alguna manera hacer que los síntomas digestivos se prolonguen. Una adecuada intervención sobre esa situación de estrés, de angustia o de mejoramiento de esa calidad de vida en el paciente puede hacer mejorar los síntomas con una adecuada intervención y desde luego con un adecuado diagnóstico. Bueno, ya usted menciona el diagnóstico y antes de irnos a esa parte tan importante que ya es la entrada a lo que ustedes, obviamente, el tratamiento que empieza con el paciente, ¿cómo prevenir ese tipo de enfermedades digestivas? Como muchas de las cosas que manejamos en nuestra área, básicamente todo parte por una adecuada nutrición. Y la adecuada nutrición en nuestro hogar parte de un adecuado mercado, hay que decirlo coloquialmente. Lo que uno compra para su nevera, para su casa, para su alacena, es lo que va a consumir. Y la invitación que estamos haciendo en la manera como enfocamos nosotros la gastroenterología en la parte médica es a irnos hacia lo natural, procurar menos comida procesada, más comida natural, que en nuestra caneca existan más cáscaras y menos paquetes. Esa es una de las motivaciones más importantes que queremos darle a nuestros pacientes, que esa misma cultura se la entreguemos a nuestros hijos, porque estamos evitando grandes problemas, no solamente estos trastornos gastrointestinales, Jader, sino también problemas graves del sobrepeso y de obesidad y temas tan difíciles que hemos tratado en otra ocasión.
sobre todo tratar de mantener un equilibrio en la alimentación. A veces no es fácil y uno lo entiende. La vida moderna, la vida agitada que hoy día tenemos, el mundo globalizado, pues hace que a veces sea difícil seguir algunas recomendaciones. Pero no hay que olvidar que vivimos en un país agrícola por naturaleza, que la naturaleza nos premió con eso, con abundancia en ese tipo de alimentos. Y la invitación es hacia eso, hacia acercarnos más hacia lo natural. Obviamente habrá situaciones en las enfermedades digestivas en donde lamentablemente el cuerpo padece un síntoma o tiene un padecimiento que definitivamente sin un adecuado diagnóstico y sin una adecuada intervención terapéutica no se va a mejorar. Pero como la pregunta que me hace Jader es hacia la prevención, básicamente hacia tratar de buscar la alimentación lo más natural posible, obviamente teniendo en cuenta que no excederse. En lo natural también nos podemos exceder en las calorías y nos podemos ir a otro tipo de problemas como son los problemas del sobrepeso. Pero básicamente la prevención nace en una adecuada cultura de la alimentación que nace en la casa, que nace en lo que yo adquiero para yo alimentarme en el día a día. Bien, médico. Retomando el tema clínico, ¿en qué consiste el diagnóstico con un paciente que padezca alguna enfermedad? Nosotros fundamentamos el diagnóstico, como lo decía al principio, como todo en medicina, con base en una buena historia clínica, un buen interrogatorio del paciente de cuáles son las características de los padecimientos que tiene. Muchos pacientes contan por dolor a nivel abdominal, evaluar ese dolor, en qué momento aparece, qué lo acompaña, en qué parte exacta del abdomen está ubicado, cuáles son los agravantes, y ahí entra a jugar un papel importante en la entrevista en el sentido de preguntarles cuáles son esos alimentos que agravan esos síntomas digestivos, qué situaciones pueden hacer mejorar el síntoma, por ejemplo, el consumir algún tipo de medicamento, el tomar algún tipo de bebida natural, y con base en eso y el adecuado examen físico, en gastroenterología el arma fundamental es la endoscopia, y dependiendo de los síntomas que el paciente nos manifieste, pues tendremos que indicar bien sea una endoscopia digestiva alta para evaluar todo el tracto digestivo superior, o si el padecimiento así lo indica, una endoscopia digestiva baja, o también conocida como una colonoscopia. Ya hablamos del diagnóstico, viene la parte del tratamiento. ¿En qué consiste? Bueno, complementando el tema del diagnóstico un poquito, Jader, recordemos que las enfermedades digestivas se evalúan endoscópicamente, bien sea superiores o inferiores. Habría que explicarle aquí un poquitico a la gente lo siguiente. La endoscopia digestiva superior, endoscopia alta, evalúa básicamente la orofaringe, el esófago, el estómago y la primera porción del duodeno. Esa evaluación nos permite a nosotros establecer un alto porcentaje de las enfermedades que nos atacan: verbigracia, úlcera, gastritis, reflujo gastroesofágico o las denominadas agrieras. La otra arma terapéutica, o mejor diagnóstica, con la que contamos es la colonoscopia, un procedimiento un poco más dispendioso, un poco más, por decirlo así, molesto para el paciente de alguna manera, pero fundamental para establecer todos esos problemas del colon. Lo recordamos al principio de nuestro programa, muchos pacientes nos consultan por problemas del colon. Con base en una adecuada entrevista, con base en un adecuado examen físico, a veces los pacientes requieren este tipo de procedimientos. ¿Qué evalúa la colonoscopia? Evalúa toda la región anal, el recto y los 3 segmentos del colon: el colon izquierdo, el colon transverso y el colon derecho. Con base en estos procedimientos endoscópicos establecemos un diagnóstico, y una vez establecido este diagnóstico nos vamos al tema terapéutico. En cuanto al tratamiento, un alto porcentaje de nuestros pacientes que consultan por gastritis, hoy día tenemos que hablar de que muchas de las gastritis que padecen nuestros pacientes se deben a la bacteria Helicobacter pylori. Seguramente muchos de ustedes recordarán en este momento que su médico en algún momento le dijo que tenía o que estaba sufriendo gastritis por esta bacteria. Entre otras cosas, discúlpeme que lo interrumpa, médico, pero lo que se escucha es que todo ser humano en algún momento tiene esa bacteria y que ejerce su función. Exactamente. El Helicobacter pylori es una bacteria que vive en el ambiente, vive en nuestro ambiente, le gusta el agua que está estancada, el agua que está contaminada, por decirlo de alguna manera. Y esa agua que si se utiliza para lavar las verduras que consumimos, que si se utiliza para lavar las frutas que consumimos, que si se utiliza para preparar la sopa que nos tomamos, que si se utiliza para tomar el jugo que nos tomamos, pues evidentemente va a permitir que la bacteria ingrese a nuestro cuerpo. A la bacteria le encanta vivir en el estómago, es su mejor nicho, su mejor sitio para vivir. El problema es que ella ahí monta su hábitat, empieza a crecer de manera exagerada e inflama la mucosa gástrica. Es ahí donde empiezan a aparecer síntomas como el dolor epigástrico, como la náusea, como la sensación de llenura, sensación de plenitud, los eruptos, el malestar, el dolor de cabeza después de almorzar. Ahí, con base en todos esos síntomas que el paciente nos refiere, viene el examen físico y finalmente la endoscopia. La endoscopia nos sirve para nosotros tomar una muestra, que es la biopsia, y con base en la biopsia poder diagnosticar la bacteria.
Si bien es cierto que en algún momento de la vida la bacteria está en nuestro cuerpo, pero en aquel momento en que ella misma está en el cuerpo, pero está produciendo todos estos síntomas, sin duda alguna hay que tratarla, y es ahí en donde es bien importante que el paciente asista a la consulta, venga con nosotros, se haga la endoscopia, diagnostiquemos la bacteria y la tratemos adecuadamente. Recordemos una cosa bien importante: la endoscopia digestiva alta y la endoscopia digestiva baja o colonoscopia nos permiten tamizar situaciones graves y delicadas como el cáncer, ¿cierto? Hoy día nos hemos dado cuenta que el cáncer gástrico viene en descenso en la población, pero lamentablemente se ha venido equilibrando con aumento en cáncer de colon. Y por eso es bien importante, y este mensaje sí quiero dejárselo a los televidentes, fundamental que después de los 50 años todos y cada uno de nosotros tengamos como mínimo una colonoscopia total que nos permita establecer que en nuestro colon no hay ninguna situación grave o delicada pensando en un cáncer de colon. ¿Con qué periodicidad, médico? También vale la pregunta, Jader. Después de los 50 años, mínimo cada 5 años es la recomendación que dan hoy día las guías que analizan y evalúan la prevención en cáncer de colon. Desde luego también siempre tener en cuenta que todos los pacientes que tengan padecimientos gástricos, que lo hayan padecido por un buen tiempo, que hayan recibido tratamiento médico y este no haya sido exitoso, la endoscopia digestiva alta también es fundamental para no ensombrecer en un momento determinado el pronóstico en el tema del cáncer gástrico. Bien, esos problemas de gastritis, ¿eso es adquirido o tiene algo que ver con la parte genética? Claro que sí, tienen algún componente genético y obviamente puede tener relación con que si en mi familia, en mi círculo familiar cercano, alguien sufrió de cáncer gástrico, pues obviamente esa marca genética queda en nuestro organismo. En el tema de la gastritis puede estar más relacionados con los hábitos de alimentación o en otra parte bien importante, Jader, recordémoslo, hoy día la población mayor consume muchos medicamentos. Esas gastritis medicamentosas son muy difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque uno le dice al paciente: la gastritis que usted tiene se debe a consecuencia de que tiene que tomarse 6 o 7 medicamentos en el día. Pero el paciente es claro y le dice a uno: doctor, si no me tomo 7 medicamentos no me alivio de la artritis, tengo que cuidar la hipertensión, tengo que cuidar la diabetes. Esos son casos que al individualizarlos nos toca ejercer algún tipo de tratamiento diferente, pero que son muy difíciles en un momento determinado. El tema de la automedicación. Muchas personas caen en el error de ir a la farmacia y decir: es que tengo un dolor de esta forma, de esta manera, no me deja mover, no puedo ir a la EPS porque la cita, la consulta me demora 15, 20 días y yo necesito quitarme ya este dolor. ¿Qué papel juega la automedicación? Muy buen comentario, Jader. La invitación grande que le hacemos a los pacientes es que en la medida de lo posible no automedicarse. Hay que recordar una cosa bien importante: el medicamento que toma mi vecina no necesariamente me tiene que funcionar a mí, porque quien formuló ese medicamento desde el punto de vista médico ha hecho el análisis para cada paciente. Lamentablemente en nuestro país pues la venta libre de los medicamentos permite que uno vaya a la farmacia y el farmacéutico se convierte en el médico en un momento determinado y le formula ese tipo de medicamentos. Siempre he manejado el concepto: los medicamentos son buenos siempre y cuando estén bien y adecuadamente indicados. Y una invitación que le hago a mis pacientes en la consulta de gastroenterología: uno no tiene que tomar toda la vida omeprazol. Los pacientes a veces exageran en el consumo de este tipo de medicamentos por la facilidad para adquirirlos. Siempre es bueno consultar al médico. Siempre es bueno, el médico general es el primer médico y el primer contacto fundamental para todo este tipo de situaciones. Habrá situaciones en donde el paciente, a pesar de un adecuado abordaje por el médico general, no se mejora de su problema digestivo. Fácil, hay que pedirle el favor al colega de medicina general que nos lo envíe a la consulta especializada de gastroenterología para ahí hacer una adecuada evaluación del paciente y poder brindarle la mejor opción de tratamiento. Médico, ha transcurrido el tiempo, pues finalmente, ¿qué recomendaciones le damos a los televidentes que nos ven a esta hora del día? Claro que sí, Jader. Invitarlos a una adecuada alimentación, buscar los medios para tratar de hacer la alimentación lo más natural posible, lo más balanceado posible, balancear proteínas, carbohidratos y las grasas. La invitación a tratar de comer cada vez lo más natural. En el tema de las carnes, desde luego la carne roja sigue siendo una parte fundamental de nuestra alimentación. La invitación es a combinarla con las carnes blancas, el pescado, el pollo, todo este tipo de alimentos que en un momento determinado nos favorecen. Cuando los padecimientos ya son importantes, cuando ya los síntomas son muy significativos, invitarlos a que consulten con nosotros, se acercan a nuestra consulta, tenemos la capacidad para ofrecerles las opciones de tratamiento que las requieran, la evaluación endoscópica si es el caso y algunas recomendaciones de la dieta. Hoy día hemos tratado de trabajar mucho en ese tema, no solamente para los obesos y para los pacientes que tenemos en cirugía bariátrica, sino también para la consulta de gastroenterología, brindarles unas herramientas desde el punto de vista de la dieta, del tipo de alimento que pueda consumir
fundamentalmente centrados en lo que hace parte de la cultura gastronómica nuestra, ¿sí? Invitándolos dependiendo de lo que los gustos que tengan las personas por la alimentación, pueda acercarse a lo más natural posible y a lo más saludablemente posible, que afortunadamente en nuestro país, por su característica agrícola, es muchísimo los alimentos naturales que tenemos. Médico, muchas gracias. A ustedes, Jader, a los televidentes, muchísimas gracias, muy amables. Bien, amigos televidentes, pues de esa manera hemos llegado una vez más al final de este espacio a su servicio, hoy hablando acerca de las enfermedades digestivas. Si usted, amigo televidente, quiere ponerse en contacto de forma personal con el doctor Joan Manuel Carvajal, puede hacerlo en la ciudad de Ibagué, Colombia, a la línea telefónica, a la línea celular 310-762-4773. Con nosotros se puede poner en contacto también a través del correo electrónico a su servicio ibagué@hotmail.com. Puede visitar nuestro fanpage, ahí aparecemos como a su servicio Ibagué, o si llegó tarde la emisión de este espacio puede buscarnos en YouTube, ahí digitan Jader Barrera y podrán ver el contenido completo de este espacio. También los invito a que quienes residen en la ciudad de Ibagué pues lean nuestros ejemplares, nuestra última edición de la revista A Su Servicio, ahí la están viendo en pantalla. Son temas diferentes, temas dinámicos y temas educativos los que trabajamos en esta edición para todos ustedes, quienes nos han pedido que aparte del programa pues tengamos esta herramienta didáctica para que ustedes la puedan tener en sus hogares. Amigos televidentes, de esta forma hemos llegado una vez más al final de este espacio a su servicio. Ustedes no olviden que dentro de 8 días tenemos nuevamente una cita para seguir conociendo y aprendiendo más acerca de temas de interés. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.